El día de hoy fuimos humillados por un boss, pero antes de eso aprendimos a usar el Super Factory Manager para que se lleve todos los drops de estas gallinas y funcione solamente con un Ender Chest. Usamos también Garden Closures que están acá atrásito. Y ahora tenemos una muy buena fuente de loot gracias a nuestras queridas gallinas. Bienvenidos a un episodio más de Block 4. Y pasaron cositas, hice un par de cosas sin ustedes, en realidad no es la gran cosa y ya mismo les voy a explicar qué fue lo que pasó. Y lo hice porque pues no sé, siento que pues, no era 100% necesario explicarlo porque pues digamos que una parte ya la habíamos hecho y la otra la voy a explicar y la vamos a acabar de hacer porque yo no la he acabado. Y había otra que tomaba mucho tiempo, entonces por eso como que me adelanté un poco, ya les voy a explicar qué fue lo que pasó y también les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer en este capítulo, aunque pues creo que ya con el intro ya saben qué va a pasar, ¿no? Entonces pasó esto. Esto es un Wireless Access Point, como su nombre lo dice, es wireless, sin cables, y lo que me permite es ingresar a mi inventario de Planet Energy Sticks, incluso si estoy lejísimo. Bueno, no lejísimos, de hecho, gracias a estas tarjetas puedo ingresar a 92.3 metros desde este punto hacia cualquier lado de la base. Lo que vamos a hacer hoy es que vamos a hacer que nuestro inventario funcione en cualquier parte del mundo en el que estamos. Esto de los perros y los gatos que spawnean a cada rato me tiene cansadísimo. Tengo un montón de perros y de gatos por todo lado y horrible. Y bueno, ¿cómo hago funcionar esto? Esto no funciona como lo hicimos en la última parte del capítulo con estas cosas, porque no alcanza a dar la cantidad de energía que pues le tiene que dar. ¿Qué hizo? ¿De que explotó, señor? Entonces por eso tuve que craftear un access point, un energy acceptor se llama. Eso lo que hace es que deja ingresar energía a mi sistema de Applied Energy Sticks sin necesidad de craftear un control, porque hasta el momento no estoy seguro si ya podemos craftear el control. De hecho no he revisado, pero pues no es mi prioridad hasta el momento, porque pues así como estamos más que bien. Y esto tiene una pipe conectada. De hecho creo que le puedo conectar directamente la gate al Energy Acceptor, y lo que hace esto que pues prácticamente todo el tiempo le está pasando energía a mi sistema de Applied Energy Sticks, y gracias a eso es que este Wireless Access Point funciona, ¿cierto? Por otro lado, acá en el World Engine agregamos esto que está acá, un Quantum Ring, que lo que me permite es como conectar mi inventario de Applied Energy Sticks con el World Engine de alguna manera. Esto por ahora no lo vamos a hacer, y esto fue una de las cosas que hice sin ustedes porque pues es medio inútil, y es bueno, no es inútil, de hecho es algo súper importante, pero pues era al final de la quest que hicimos en el capítulo anterior, que era solamente armar el Quantum Ring. Por eso después vamos a estar hablando de eso. Por ahora vamos a acabar de conectar esto para que yo pueda ingresar desde cualquier parte del mundo en el que estoy, ¿cierto? Entonces para eso tenemos que hacer un Quantum Ring. ¿Dónde lo voy a hacer? Es una buena pregunta. Yo creería que voy a poner como por acá mientras tanto, y se arma de la siguiente manera. Es un cubo 3x3 y en el centro tiene un EMI Quantum Link Chamber y listo. A esto le podemos conectar un solo cable y digamos que pues ya está funcionando, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hacemos para conectar este inventario con el wireless terminal que tenemos? Porque pues por ahora nuevamente solamente podemos ingresar a 92.3 metros de donde estamos. Vamos a necesitar craftear otra cosa, que eso es otra de las cosas que tenía crafteando, y esto es de lo que les digo que esto toma muchísimo tiempo. Tenemos que craftear un storage component de 256K y tenemos que hacerlo trabajar para que haga singularities. Al comienzo solamente necesitamos una. Necesitamos también esta Tiny TNT que ya tenía crafteada. Y vamos a hacer estas cositas de Quantum Entangled Singularities. Una se pone en el Quantum Ring y la otra se pone en este slot. Debería dejarme ponerla acá. Si no, ponemos la tarjeta bien, y la tarjeta me deja poner el Quantum Entangled Singularity. Y ahora incluso si quito esto, debería poder ingresar a mi terminal, lo cual es hermoso. Y ahora puedo ingresar desde cualquier parte del mundo prácticamente. ¿Cómo se craftean esos Quantum Entangled Singularities? Como les dije anteriormente, necesitamos una Singularity, necesitamos una explosión. Yo hago la Tiny TNT porque pues es una explosión pequeña que necesito, y juntamos todo eso en el piso junto con una Ender Pearl, que bueno, no sé, creo que está por acá. Acá hay Ender Pearls, y las tiramos al piso y pues prendemos la TNT y lo explotamos, y eso es todo. ¿Por qué no les dejé ver cómo se hacía? Porque la aplicación no estaba grabando. Lo siento, estoy aprendiendo, amigos. Soy nuevo. Y para el resto del capítulo de hoy, creo que lo mejor que podemos hacer es seguir o acabar de setear nuestras gallinas. Porque lo que les falta es que a todas les llegue su inventario, o bueno, les lleguen semillas, porque el setup que tenemos es muy extremadamente lento en cuanto a generación de semillas por un lado, y también en cuanto a el llevarse los materiales de donde están.
¿cierto? Entonces, tenemos que pensar en muchas cosas, pues mientras estoy avanzando en el resto de las quests, quiero seguir em, generando materiales mientras tanto, ¿cierto? Y pues lo que sigue en realidad es todo de alguna manera ir a luchar con alguien, entonces debemos mejorar nuestra ropa y el mejorar la ropa, de hecho ya lo hice y es un poco tedioso en este punto y les voy a decir exactamente qué fue lo que hice. Primero, es importante tener un unearther sacando de Endstone el Draconium Dust. Eso lo procesamos en un horno y de ese horno va a salir este material llamado Draconium. Necesitamos un cubo de Draconium, o sea, 9 ingots. Con unearthers no es difícil y pues incluso lo pueden hacer ustedes mismos a mano. Luego de eso voy a ir a, pues lo ideal es tenerlo cerca, ¿cierto? Vamos a poner ese cubo debajo de un anvil, pero bueno, pues esto en este momento digamos que no importa. Y cada que digamos yo encante algo, digamos, no sé, esta herramienta que tengo acá, la tomo, la tiro en el piso, tiro libros, digamos si se tiene 3 encantamientos, entonces le tiro 3 libros, yo generalmente le tiro el stack completo y no pasa nada y cojo el yunque y lo pongo arriba y lo dejo caer. Y lo que va a hacer eso es que si está ese cubo de Draconium, si no está el cubo de Draconium no va a funcionar. Va a sacar todos los encantamientos de los libros que le tiramos también y pues va a botar el resto de los libros. Eso lo pongo acá y ya después pues lo filtro. Y por ejemplo, tengo una espada con Sharpness y 8, creo que es eso, Smite, Ripping Edge, Looting, Unbreaking, Mending, Reaper, mejor dicho. Y tengo toda la ropa también ya con los mejores encantamientos. Y lo que pasa es que a este punto, digamos que la mesa la puse lo más fuerte posible. No logro llegar a los 100 de Eterna porque para eso tengo que hacer las siguientes, las End Shelf. Y pues ahorita no tengo acceso a Dragon Breath. Entonces eso es lo máximo lo que lo puedo tener a este punto. Es importante también tener este Given Case de Bookshelf que da Quantic Stability y hace que el Quanta no, como que no surta su efecto porque esto lo que hace es que hace más inseguro el encantamiento que va a salir y como que no sea tan bueno de alguna manera. Entonces es importante. Me tomé una buena cantidad de tiempo hacer todo eso, también pues procesarlo ya con apoteosis y dejarlo así morado. No tengo ni una sola gema, entonces es lo único. Creo que tenía una gema y pues la única que tenía se la puse a los zapatos y eso también me ayudaría mucho. Por otro lado, también le podemos poner apoteosis a la maleta, a las cosas que están en los curios, incluso a este pad también. Entonces también para que tengan en cuenta los anillos y hay más cosas. Lo mejor es revisar a qué cosas le pueden poner, porque por ejemplo, esto por tenerlo equipado me da más 24 de critic chance. Entonces es buenísimo. Y eso vamos a estar revisando en el siguiente capítulo a ver qué pasa. Por el día de hoy, entonces vamos a seguir con nuestras gallinas y vamos a arreglar todo, porque bueno, por un lado, ese setup que tengo ahí de semillas, digamos que pues no está trabajando tan rápido como debería para darle de comer a todas esas gallinas que tengo. Y aún así el poquito que sale, primero no se alcanza a procesar rápido por los Ender Chest, eso es por el transporter que tenemos, entonces hay que revisar qué otra cosa podemos hacer. Y por otro lado, no, si se dan cuenta, todos son los mismos materiales, porque este item solamente le está pasando semillas a un par de gallinas. Entonces, eso es lo que vamos a arreglar el día de hoy. Para eso primero tenemos que hacer los garden closures. Segundo, avanzar un poco con Super Factory Manager, que pues bueno, eso no va a ser tan difícil como pensé que iba a ser. Bueno, vamos primero a hacer los garden closures. Para eso vamos a necesitar Immersive Engineering. Y en realidad no es difícil. Primero pues vamos a tener que hacer esta Engineers Workbench, que pues no es nada difícil de hacer. Lo único en realidad complicado hasta algún punto va a ser conseguir este 3D de wood planks, que en realidad no es tan difícil. Necesitamos creosote oil y eso lo podemos hacer en este Advanced Coke Oven, que pues literal es un solo cubo pequeño. Esto anteriormente era una cosa gigante y pues ya no es tan gigante. Lo único que debe tener es lava en su inventario o en este tanque del World Engine y Coke Bricks, que se hace de esta manera súper fácil. Y una vez con ese Advanced Coke Oven, vamos, yo creo que eso lo voy a hacer por acá, esto después lo voy a arreglar. Yo sé que tengo un desorden asqueroso acá, pero primero tengo que hacer el control de esto, entonces les pido perdón por tanto desorden. Y
esto es tan fácil como, primero creo que necesita energía, si no estoy mal, y luego vamos a tomar unos cuantos logs y los vamos a poner acá. Y pues esto después de un tiempo va a comenzar a crear acá Creosote Oil. Es súper lento, pero pues bueno, es lo que hay por el momento. Y después de un tiempo vamos a tener al menos un bucket de Creosote Oil. Con esto podemos hacer más o menos 8 planks, que creo que como que lo inicial para todo este proceso. Entonces tenemos 8, vamos a guardar esto acá y pues vamos a esperar a que esto se cree. Si pasemos bloques de cold es mucho más rápido, entonces digamos que no va a ser un problema eventualmente. Tenemos que hacer esto primero, tenemos que hacer estos slabs, tenemos que hacer esto primero. Entonces vamos a convertir esto, creo que si lo convierto en slabs directamente debería funcionar bien. Me tengo que hacer sticks y listo, pues ya una vez tenemos la mesa, prácticamente tenemos acceso a lo que necesitamos. Por ahora lo vamos a poner acá y vamos a necesitar algo más. Si venimos acá, digamos, miramos este incandescent light bulb, vemos que existe este engineer's blueprint, ¿cierto? Entonces vamos a necesitar esto por un lado, que pues como vemos ahí no es nada difícil de hacer, y esto va en este slot. Y me dice que eso solo me deja craftear estas cositas que estamos viendo acá a este lado. Entonces, por ejemplo, necesito esto en específico. Entonces necesito bambú o papel y necesito vidrio y copper ingot. Entonces si vengo y pongo esas tres cosas acá, se activa esto y me deja craftear pues todo lo que necesite. De esto yo creo que voy a necesitar. Vamos a dejar un stack completo de eso, o sea, 64, a ver cómo nos va. De hecho, yo creo que voy a hacer más. Igual estos materiales son súper fáciles de conseguir. Y digo que voy a hacer más porque aparte de hacer las semillas que necesitamos para las señoras gallinas que tenemos arriba, también con esto podemos hacer, o sea, casi que cualquier otra semilla. Y hay una que otra cosita que sí es necesaria. Entonces yo creo que con 3 stacks casi completos estamos más que bien. Y pues bueno, ya el resto de cosas es exactamente lo mismo. Bueno, esto es algo diferente. Necesitamos hacer un montón de iron plates. Entonces eso ahorita lo haré. Y por último este Basic Engineering Block. Es un montón de threaded wood planks y hierro. Pero pues de cada uno salen 4. Entonces no va a ser tan tedioso. Mientras se craftean un par de cosas que me hacen falta para esto. De hecho son las plates y pues eso va a tomar una buena cantidad de tiempo porque son como 700 que necesito. Vamos a mirar entonces lo del Factory Manager. Esto es lo más importante o complicado de alguna manera de conseguir. Entonces vamos a hacer esto. Estos Redstone Crystals. Necesitamos Fluix Crystals, Glowstone y Redstone. Y vamos a tirar todo esto al agua. Igual pues ya como estamos acostumbrados y eso va a crear esas piedritas que necesitamos. Va a crear muchísimas, de hecho. Yo creo que más de las que necesitamos, pero bueno, eventualmente las gastaremos. Y ahora necesitamos cargarlas. Para cargarlas seguramente se puede acá como cualquier otra cosa. Al parecer no se puede. Entonces los vamos a cargar en el cargador que pues teníamos anteriormente, que yo ya había quitado porque no pensé que lo fuera a usar otra vez. De hecho, por ahora solamente necesitamos un solo circuito de estos, entonces no me voy a estresar haciendo tantos. Necesito silicon y también redstone. Tener acceso al inventario desde lejos es lo mejor del mundo. Y ahora sí, tenemos una parte. Para el processing unit necesitamos plastic. Plastic creo que ya tengo. De hecho no, pero debo tener rubber, efectivamente, y allá debo tener mucho más por hacer. De hecho voy a procesar todo un stack completo. Esto crea plástico, de hecho tenía plástico ahí por montones, esto me lo voy a llevar. Y vamos, necesito uno más, entonces este Electrum Ingot también lo necesito acá. Oro y silver. Como les había dicho anteriormente, el Replica Ingot sale de acá. Eso es Other Stone. Está procesándose allá con... eso es de Occultism. Está cayendo Diorite de arriba con un extractor. Y al caer en ese fueguito se convierte en este material, en Other Stone. Y pues eso lo limpia o lo brochea el Unearther. Y listo. Acá tenemos nuestro Factory Manager. Esto por ahora lo vamos a poner en este lugar, de hecho. Y esto yo creo que lo podemos dejar como un poquito más corrido hacia acá. Y lo otro que debemos de hacer, otra cosa que me crafté fue este Personal Shrinking Device. Es muy fácil de hacer, simplemente Fortran Infusing Ingots que aprendimos a hacer en el capítulo anterior. Y pues esto que no es nada difícil.
y eso me deja volverme una persona extremadamente pequeña. Y esto los cables de este mod son horribles, son asquerosos, pero pues los podemos esconder, se pueden incluso pintar como cualquier otro bloque, entonces pues al final pueden que sean muy horribles, pero pues casi no se notan, entonces no importa. Y vamos a poner detrás de todas estas gallinas, vamos a poner cables y todos estos cables deben quedar conectados al Factory Manager o el bloque que acabamos de hacer. Y listo, eso es lo inicial. Y pues por ahora no vamos a acabar de trabajar ahí. Otra de las cosas que vamos a necesitar es un Factory Manager Program Disk, que pues no es una receta para nada difícil de hacer. Y también este Label Gun, que tampoco es para nada difícil de hacer. Y el disco iría acá exactamente. Y lo que deja esto es cómo hacer los procesos que vamos a llevar a cabo. Entonces, por ejemplo, de hecho acá hay varios ejemplos. Podemos hacer inscribers, podemos hacer muchas cosas. Pero esto ahorita vamos a hablar de él. Por ahora vamos a seguir configurando los garden closures. Y bueno, para este pequeño setup de los closures necesitamos agua por un lado y necesitamos energía por el otro. Entonces, en cuanto al agua, vamos a usar uno de estos pitcher plants. Estas cosas son pues agua infinita, entonces les puedo conectar una pipe de esta manera y ahí va a comenzar a pasarle agua. No sé por qué vi agua, pero bueno, eventualmente va a comenzar a pasarle agua. Una vez usemos el configurator, que creo que lo tengo abajo. Ahora sí, una vez le pongamos a esta señora que saque de... esto está en modo de range y debe quedar así. Ahora sí, debe quedar saliendo de acá y saliendo de acá. Y esa sola plática va a mantener estas cosas llenas de agua. Y por el otro lado tenemos que pasarle energía. Reciben energía por la parte de arriba. Entonces, vamos a hacer esto por ahora y listo. Esto lo podemos tapar de alguna manera. Output de esto es por esta cosita de acá. Entonces, de hecho, si yo le pongo una semilla a esto acá, ya va a comenzar pues debería comenzar a reproducirla. Una vez le pongamos, hasta ahora podemos hacer de esta soil. De hecho, tengo que buscar una de estas cosas. Entonces, para el ejemplo, vamos a usar una nomás. Y una vez tenga energía, vamos a poner por aquí. Esto va a comenzar a trabajar. Y si se dan cuenta, las genera mucho más rápido que lo que teníamos anteriormente. Y en cuanto al costo de energía, pues ni siquiera baja un poquito la cantidad de energía que tenemos. Entonces, está más que perfecto. Ahora tenemos que encontrar la manera de enviar estas semillas hacia algún lado de tal forma que este SFM o esos cables que pusimos hace un momento, que están acá, de hecho creo que tenemos que poner uno más acá atrás, tenga acceso a eso. O sea, un cubo que reciba todas estas semillas y las pueda mandar ahí. Y de hecho existe el cubo perfecto para eso. Y ya lo hemos usado, de hecho. Es un Ender Drawer. De estos vamos a necesitar hacer varios, pero ahora vamos a hacer dos para el ejemplo. Y uno va a ir acá y el otro va a ir horriblemente enfrente de él. Y ya va a comenzar a recibir eso, ¿cierto? Vamos a usar la Linking Tool para guardar su frecuencia, porque pues digamos que tiene una frecuencia. Vamos a darle Shift Click derecho, como hacia un lado. Acá, perfecto. Y para pasar su frecuencia a la otra le vamos a dar clic y right click se le da esta cosa para que funcione. Y con eso entonces ya podemos crear nuestro primer programa, que lo que va a hacer es que va a enviar todas las semillas que tiene acá hacia todas esas gallinas que tenemos listas. Entonces vamos a tomar acá en View Examples el que dice A Simple Program. Todo esto lo vamos a borrar, todo esto. Y entonces vamos a dejar estos dos primeros y le vamos a poner entonces el input from, en este caso A, le vamos a cambiar el nombre, es de dónde va a sacar el Super Factory Manager los items que queremos que trabaje, ¿cierto? Entonces queremos que saque las semillas del Ender Chest. Entonces le vamos a poner Ender Drawer, de hecho. Y queremos que las mande hacia las gallinas. Entonces los vamos a poner así. Le pueden poner cualquier nombre, le pueden poner gallinas, le pueden como quiera, no importa en realidad. Entonces va a sacar las semillas del Ender Drawer. No especifica exactamente que va a sacar las semillas, pero sí, pues digamos que es lo único que puede sacar, ¿cierto? No tiene nada más que sacar. Y les va a enviar hacia los roots. Y pues básicamente eso es todo. Acá es en donde vamos a usar el Label Gun. Ahora con el Label Gun le vamos a dar Shift Right Click. Y eso lo que va a hacer es que va a jalar los labels hacia la herramienta. Le damos clic al aire, tenemos Ender Drawers y tenemos Roots. Entonces vamos a escoger este
y le vamos a dar clic a esto y eso lo va a marcar como Ender Drawer. Y ahora los Rust, vamos a escoger todo esto, todo esto y listo. Entonces prácticamente ya queda todo el control, todo el proceso inicial. Ahora con el label gun en la mano le vamos a dar right click nomás para que empuje los labels hacia el disco. Y pues esto ya, si se dan cuenta, ya está trabajando. Si se dan cuenta, pues esto bajó un poco y se va a mantener así bajo porque pues solamente uno está trabajando. Entonces, de hecho, tenemos que hacer más para que más generen semillas y pues así se pueda mantener todo, absolutamente todo esto con semillas. Entonces, hay unos que tienen semillas, lo que alcanza. Y lo otro que tenemos que hacer es encontrar la manera de que pues esto trabaje mucho más rápido. Y de hecho puede que tenga una idea muy parecida a lo que es este mismo proceso que hicimos. A este mismo programa le podemos también poner algo para que saque los items que van generando esos roosts o esas gallinas y los mande hacia algún lado. Pero ahí es en donde no estoy muy seguro cómo. Digamos que podría poner drawers en la parte de abajo para que pues los saque ahí, los manda a los drawers y los drawers los conecto a mi inventario. Pero ya tengo drawers en mi inventario. Entonces, lo ideal sería encontrar alguna manera de enviar esto rápidamente hacia el inventario o hacia este Ender Chest y luego desde el Ender Chest que está en el otro lado enviarlos. Y de hecho se me ocurre una idea. Podría colocar este Ender Chest, colocarlo también acá a un lado y luego el Ender Chest que está abajo conectarlo con otro Super Factory Manager para que envíe las cosas de una forma extremadamente rápida, que creo yo que es lo mejor que podemos hacer. Bueno, y para manejar los drops entonces vamos a... Está limpio, entonces vamos a quitar esto de acá. Vamos a buscar el control, es este, y le vamos a poner el Factory Manager totalmente al lado. Con eso no vamos a tener que ponerle ningún tipo de cable porque pues lo único que tiene conectado es eso a un lado y el Ender Chest en el otro lado. ¿Listo? Entonces vamos a tomar otro Program Disk y este lo vamos a poner acá y vamos a poner exactamente lo mismo que hicimos anteriormente, un simple program. Yo le borro todo esto simplemente porque estoy acostumbrado, yo medio sé algo de programación, entonces estoy acostumbrado a hacer esto, pero es exactamente lo mismo. Entonces input from va a tomar del Ender Chest y lo va a enviar al input B, que es el control, ¿cierto? Entonces lo va a tomar del Ender Chest y lo va a enviar al control. Input from Ender Chest, output to control. Done. Vamos a tomar otra vez el label gun, le vamos a dar shift right click para jalar los labels, le vamos a dar clic al aire y bueno, lo mejor acá es como limpiar los labels y tomarlo nuevamente para que tome solamente los que están. En cuanto a control, vamos a darle clic al control y en cuanto al Ender Chest, le vamos a dar clic al Ender Chest y con solamente darle clic derecho va a jalar los labels al control y esto ya va a estar trabajando por este lado. Ahora tenemos que configurar el lado de arriba. Para eso vamos a tener que modificar un poquito nuestro código. Vamos a poner, este va a ser el primer proceso que haga. Ahí hasta este punto le vamos a poner forget para que olvide ese proceso y haga el siguiente. Y vamos a poner exactamente lo mismo que arriba, todo en mayúsculas. Input from y acá le vamos a poner que va a sacar del Rust y el output va a ir hacia el Ender Chest que está conectado al control. Vamos a poner done y vamos a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer. Vamos primero a limpiar los labels. Vamos a jalarlos de acá y lo único que tenemos que hacer acá es marcar el Ender Chest para que envíe las cosas ahí. Enviamos o empujamos los labels y este señor va, si se dan cuenta, va a empezar a jalar absolutamente todo, incluso las semillas. Y de hecho no queremos que jale las semillas. Jaló incluso las gallinas y no queremos, no sé por qué está jalando también las gallinas, qué raro. Vamos a probar algo más y vamos a ver si poniéndole slots 3, que debería ser 1, 2 y 3. Debería jalar solamente eso, todo esto yo no lo puedo quitar de acá. Ender Chest va a ser este y vamos a empujar los labels. Y creo que ya todo debería funcionar bien hasta donde tengo yo entendido. Y listo, al parecer es el slot número 2. Entonces ya ahí está funcionando, pero ahora por algún motivo este señor no está enviando las... Ah, ya sé por qué. Entonces es importante que las cosas tengan un espacio en nuestro inventario. Esto están viendo directamente al control de
functional storage. Entonces, si no tengo, por ejemplo, este item acá especificado, no va a enviar nada. Entonces, ya ahora sí, nos vamos a dar cuenta que esto va a estar desocupado todo el tiempo. Y lo único que falta, pues, es revisar uno por uno. De hecho, pues los podemos poner todos al mismo tiempo. Los quité todos, de hecho, para hacer la prueba. Y solamente dándole control y clic para escoger toda la línea. Los empujamos y ahora esta cosa se va a llenar y va a trabajar de esta manera. Las cosas que quedan ahí es porque no están especificadas en los drawers. Entonces es importante especificar cada una en los drawers. Lo importante y recomendado es poner void upgrades en todos estos drawers. Así, o sea, cuando se llene extra con lo que ya hay, va a empezar a eliminar esas cosas. Y en ningún momento nuestro inventario va a quedar como que, digámoslo, lleno de alguna manera sin trabajar. Ahora el problema extra que tenemos es que esto tiene muy poquitos espacios y al tener tan pocos espacios no alcanza a sacar todas las cosas de todos estos rusts. Entonces ahí viene un nuevo problema. Y listo amigos, lo he hecho trabajar extremadamente rápido. Esto está funcionando cada 2 ticks, un pulse timer. Cambié el código para que diga que cada every redstone pulse haga eso, o sea que cada segundo prácticamente está haciendo todo ese proceso de enviar semillas y sacar los items y enviarlos al inventario. Hice exactamente lo mismo con el inventario de abajo, entonces si se dan cuenta esto está pasando extremadamente rápido y así pues maneja absolutamente todo. Ahora lo único que me falta es pues el resto de los garden closures y pues con tal tengan semillas, tengan suficientes semillas para trabajar, pues vamos a generar una cantidad de items increíble. Entonces yo creo que hasta este punto dejo esta parte. Vamos a ir a hacer por último en este capítulo una parte de la siguiente quest, que es como ir a enfrentarnos y a buscar un boss. Y vamos a ver cómo nos va. El que vamos a hacer es este de por acá, a la parte del infierno. Me da este compás y me dice que tengo que ir a buscar al parecer, bueno, este disco yo ya lo tenía. Lo conseguí de algún lado anteriormente, no estoy seguro de dónde. Y dice que está exactamente hacia arriba, que ya hemos ido. Entonces vamos a ir hacia allá. Bueno, yo creo que ya llegamos. Dice que 17 bloques más. Debería ser más o menos por acá. Efectivamente. Y bienvenidos a esto. No recuerdo cómo se llama. No puedo poner nada. Gemas, claro que sí. Un lodestone. Y lo hermoso es que ya puedo ingresar a mi inventario desde acá. Y he hecho esta cosa. Bueno, primero que todo voy a poner mi escudo. Y esto lo puedo poner incluso desde mi inventario. Lo vamos a poner acá por ahora. Y miremos antes de entrar ahí si no hay de pronto otro cofre. Acá hay un cofre más. Y bueno, creo que es hora de entrar. Ok, buenas. Creo que tengo que traer el disco. Y es en serio, creo que es este. Creo que es este el disco que tengo que poner acá. Ok, sí. ¿Y ahora qué tengo que hacer acá? Tengo que seguir esto, creo. Ir matando blazes. Au, au. Ok. Dice que va a 12%. ¿Qué? ¿A dónde? ¿Qué es esto? No tengo ni la más mínima idea de qué fue lo que pasó. Creo que sigue, creo que el abajo sigue. ¿What? De hecho, creo que de alguna manera este señor. Oh, ok, él vende cosas. Ok, interesante. Por ahora creo que no me interesa nada de él. Creo que lo que pasó es que tuve suerte de que uno de los poderes que tiene mi ropa me pasó directamente hacia acá. Me teletransportó hacia arriba de alguna manera. Porque el arriba creo que esto sigue pasando. Entonces pues bueno, sigamos por acá a ver qué pasa. Y creo que es que esa canción es súper, no sé, esto no lo puedo romper como para acabar eso. No, no lo puedo romper. Ok, creo que acá tenemos que hacer match con el, es este. Ok, efectivamente, era hacer match. Ya se cayó la canción, gracias al cielo. Este no tiene nada. Ok, suena como un beat. Este, exacto. Las torch flowers me las llevo porque, pues, ¿por qué no? A ver. Ok. Un travel, what? Ok. ¿Llega cólera? Se me olvidó cólera. Efectivamente. Y la verdad me preocupa el último boss porque al comienzo me violaron un poco. Ok, what the... Oh my god, no me jodas que es este boss. Ya me va a matar. Me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar.
Creo que no caí en cuenta que debía haber traído buena comida. Pega durísimo este desgraciado. Creo que de alguna manera usar vuelo creativo acá es un poco tramposo, pero es que siento que no me queda de otra. Ouch, ouch. Au, 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 au. No, me mató. No. Ok, esto creo que va a estar un poco imposible. Siento que a pesar de que tengo ropa súper fuerte, siento que no hago mucho daño. Y el otro es el tema de los blazes. Esto no lo puedo romper. No lo puedo romper. Perfecto, ¿por qué no? Y es que mi espada siquiera mata los blazes de un solo golpe, como para decir. Y eso que, como ustedes vieron, mi espada tiene... Oh my god, esa cosa saltó hacia mí. ¿Es en serio? Y se cura, tras del hecho se cura, el desgraciado se cura. Ok, o sea, el poquito daño que le hago se lo cura. O sea, esto está un poco imposible, la verdad. 20 de daño, creo. Ok, poco a poco, poco a poco. Ahí se volvió a curar el desgraciado. Y se cura hartísimo. No, esto va a ser imposible para mí en estos momentos. Creo que voy a tener que hacer algo más. Y es que lo peor es que ni siquiera sé qué otra cosa podría hacer, porque pues la ropa que tengo tiene los mejores encantamientos que puedo poner hasta el momento. Y de hecho creo que tiene los mejores encantamientos que voy a tener por mucho tiempo. Y aún así no le hago ni cosquillas a este señor. Ni siquiera como rodeándolo tal vez. Si le doy vueltas, creo que le hago algo más de daño, pero aún así se cura rapidísimo. O sea, no puedo hacer absolutamente nada porque se cura rápido y me mata. Entonces no hay algo que de hecho ni siquiera sé por qué, pero me da la opción como de revivirme de esa manera. No sé por qué me da esa opción. Y pues puedo respawnear acá otra vez, pero ni así. De hecho, casi le pongo respawn, no me deja hacer nada. Es como si estuviera vivo. Es como que estoy acá metido de por vida. No sé si el tema del fueguito tiene algo que ver para que el mancito este se cure. No tengo ni la más mínima idea, pero el hecho es que me pega durísimo, eso sí. Y creo que por ahora voy a tener que escapar de este señor, porque no puedo, no tengo el daño. No sé qué más podría hacer. No sé qué más podría hacer, y eso que tengo toda la ropa con encantamientos, tengo un escudo, tengo una espada. Voy a intentar una última vez con lo que tengo. Voy a intentar... ¿dónde está? Ajá. Voy a intentar seguir como dándole vueltas, pero entonces necesito que venga hacia acá. Joven, por favor. Ok, hacia acá. Ok, creo que ahí está bien. Vamos a darle vueltas. Así es la manera en la que más daño le logré hacer, dándole vueltas, y aún así se cura bastante. Pero si le pudiera pegar, creo que sí le haría una buena cantidad de daño. El problema es que no le puedo siquiera pegar. De hecho, no tengo ni idea. Creo que ese fuego que está en el piso es como lo que lo cura, no estoy seguro. Pero pues el hecho es que sí se cura extremadamente rápido. Creo que sí tendría algo de sentido que lo curara todo ese fuego que hay ahí, pero pues no puedo hacer absolutamente nada para evitar que no se cure con ese fuego, porque pues todo está lleno de ese fuego. Entonces tengo que huir, amigos. Hoy no será. Hemos sido humillados y ha dolido bastante, pero volveré y volveré más fuerte. Pero eso no será hoy, amigos. Les estuvo muy bueno el intento. Me causa mucha curiosidad y tengo que ver qué otra cosa puedo hacer para hacerme más fuerte, porque pues lo que tengo, los encantamientos y todo eso es bastante bueno. Entonces creo que voy a estar looteando una buena cantidad de tiempo, buscando gemas, mejorando gemas y mirando a ver si de pronto eso también me puede ayudar. También puedo mirar a ver qué cosas más como que puedo mejorar. Pero bueno, me puedo hacer más fuerte de alguna manera. Pero bueno, eso será después. Por hoy, como siempre, muchísimas gracias por haber visto este capítulo. Recuerden que me ayudan mucho si pueden darle like al video, comentarlo y seguirme en el canal. Tengan un muy lindo resto de su día. Nos vemos en el próximo video.